Pero si nosotros permanecemos, sobre todo confiando, no en nosotros y no en las circunstancias, sino en quién es Dios, finalmente dice el salmista: he envejecido y he visto que Dios no deja a ninguno de sus hijos desamparados. Y no son las frases exactas, pero dice finalmente eso, que Dios no deja a ninguno de sus hijos desamparados. Dice Jesús: pongan primero la atención en el reino de Dios y en su justicia, y todas estas cosas, el vestido, la comida, el sustento, lo van a recibir. Finalmente, a pesar de las circunstancias, y hemos sabido de muchos casos, de verdad, de hermanos fieles que la ven duro, pero de alguna forma llega, porque Dios es fiel. Ahora, tenemos que tener cuidado de nuestros corazones de no buscar a Dios por esas cosas, porque cuando buscamos a Dios por las cosas materiales, como lo he dicho, o sea, corremos el riesgo de que nos la dé, pero como juicio, ¿no? Cuando no buscamos a Dios porque es Dios, ¿sí? Entonces, si es difícil, es tan difícil que nadie puede, si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Es solo a través del Espíritu Santo que podemos permanecer en las circunstancias más duras. ¿Correcto? Vamos al siguiente atributo, que es la trascendencia de Dios. Es un poquito, también un poco, estamos en unos atributos absolutos, bueno, todos son absolutos, pero me refiero a más abstractos quizás, y este es uno de ellos, ¿de acuerdo? La trascendencia de Dios. Si ahorita que lo estudiemos vamos a ver cómo está muy ligado con la supremacía de Dios, la infinitud de Dios y la perfección de Dios. Por ello vamos a tratar de ser breves. No lo prometo mucho, pero bueno, vamos a intentarlo. Job, capítulo 26, versículo 14. ¿Cuál? ¿26? 26. Fíjense cómo se refiere a varias cosas creadas, desde el 6. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Fíjense, para que vean que ahí habla de cómo está la tierra. ¿Ok? Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Fíjense cómo cada uno de ellos se refiere a ciertas partes o aspectos de la creación. Y aquí el que vamos a analizar, el 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esto, lo creado, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos conocer en la creación, es cosa insignificante respecto a Dios. Dios está por encima de todo. Podemos conocer una pequeña porción de sus caminos, como lo dice. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Aún la propia palabra es un leve susurro de lo que Él es. Imagínense eso. Dios está por encima, y esto es la trascendencia, es decir, aquello que va más allá de los límites naturales. Por eso es que está tan ligado con la supremacía, con la infinitud, con la perfección, pero no es lo mismo. De hecho, cuando hablamos de infinitud, hablamos de la trascendencia, pero son cosas diferentes. MacArthur define esta trascendencia como la separación y superioridad de Dios en relación a la creación y a la historia, y por ende de la raza humana. O sea, Dios está por encima y separado, digamos, pareciera como una dimensión diferente, pero Él lo que dice trasciende más allá de ello, va más allá, separado de esta creación como la conocemos, como la perciben nuestros sentidos y aún nuestra razón, pero también en forma superior. Gruden
lo dice así: es lo que señala a Dios como el más grande que la creación e independiente de ella. Dios está por encima de ella. ¿Ok? Pero recuerden, no obstante estas características, acuérdense de una cosa, de la inmanencia de Dios. Que Dios, pese a todas estas características trascendentales, Dios está en todas las cosas, en todos los tiempos, sin que se mezcle con ello. ¿Recuerdan? ¿Ok? Pero estamos hablando de la trascendencia. Para Tozer, pero mejor dicho, Tozer la describe así. Significa simplemente que está por encima, elevarse más allá, estar más allá. Dios puede estar aquí y ahora, inmanencia, pero trasciende de todo esto. Está más allá. Si nosotros prestamos atención, estas expresiones, este hablar de está más allá o está por encima, son analogías. ¿Por qué? Porque en realidad no aplican a Dios. Más allá no puede ser porque no es que no esté aquí y esté más allá. Él trasciende a eso, trasciende a una ubicación. No podemos hablar encima porque no podemos decir que no está aquí, pero está arriba. ¿Queda claro? O sea, estamos hablando de cuestiones o de conceptos abstractos, de calificativos abstractos que no hablan de características de distancia o de lugar. Dios es lo que les decía, es como si estuviera, una mera forma figurativa de hablar en otra dimensión. Tozer lo dice así: Dios nunca piensa en el tamaño de algo porque lo contiene todo. Él jamás piensa en distancia porque Dios está en todos lados. Entonces, esa trascendencia habla de algo más allá de lo que nosotros podemos conocer o de lo que nosotros siquiera hablamos. Es hablar de diferentes cosas. Y les voy a poner un ejemplo. No es mío, lo tomo de Tozer. Imaginemos que una niña se pierde en una montaña y esta montaña está llena de minerales, de oro, de recursos. Sin embargo, vamos a decir que la niña vale más que la montaña. Porque estamos hablando de cosas distintas. ¿Queda claro? A eso se refiere la trascendencia. Que Dios está más allá del tiempo, del espacio, de nuestra propia razón. Estamos hablando en este caso, en el ejemplo que les di, de valores distintos. El ejemplo, por ejemplo, Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta misma expresión la encontramos innumerables veces a lo largo de la Biblia. En el Salmo 84:2, Isaías 37:4, Jeremías 10:10, Hechos 14:15, Segunda de Corintios 3:3, Primera de Tesalonicenses 1:9, Primera de Timoteo 6:17, Hebreos 3:12, 10:31. El Dios vivo. Pero estamos hablando de una vida diferente. No una vida como nosotros la conocemos, vida. ¿Queda claro? Ese es un ejemplo de la trascendencia de Dios. De hecho, la trascendencia misma de Dios es un argumento para la existencia de Dios. ¿Cómo? En relación con los lógicos absolutos. ¿Ok? ¿Recuerdan sus clases de lógica en la prepa? ¿Un poquito? Vamos a recordar un poquito de ello. La lógica. La lógica, cuando hablamos de que una cosa es y no es al mismo tiempo, y no puede ser no ser al mismo tiempo, es lógica. Es una verdad. ¿Ok? Pero es un lógico absoluto, en el sentido de que no depende del espacio. Esa verdad o esa lógica es verdad aquí y en China, del tiempo. La lógica es lógica cuando se descubrió la lógica y la sigue siendo la lógica hoy, de las propiedades físicas o aún de la raza humana. No es un producto, la lógica no viene del universo físico que conocemos. La lógica no está ahí. No deriva de algo que fue creado como la creación del universo. No es ahí. No está en el espacio, ni en el tiempo, ni en la materia.
¿Cómo es esto? Que si aún el universo se acabara, si desapareciera, los lógicos absolutos todavía serían verdaderos. Porque es lógica. No son producto de la mente humana, porque cada ser humano es diferente. Para un loco, no hay lógica. ¿Ok? Depende de algo más allá de la mente humana. Y no obstante todo ello, son siempre verdaderos, en todo lugar. Existen en una mente absoluta, trascendente. La autora de estos absolutos, ¿quién es? Sino Dios. Es por eso, alguna vez, viendo un debate entre ateos y cristianos, llegó un punto la discusión muy acalorada, que dijo algo un ateo y el cristiano respondió una cosa totalmente ilógica, pero un absurdo, al grado que se quedó el otro así ¿de qué se trata? Dice, es que ese es el punto. La lógica existe no porque fue creada por el hombre, sino porque es una verdad, algo que trasciende a la mente humana. Es una verdad que no es física, que no es una ley natural, sino es un absoluto. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con estas leyes de la lógica? Por ejemplo, la ley de la identidad. Algo es lo que es y no es lo que no es. Y eso es verdad aquí y en China. La ley de la no contradicción. Algo no puede ser y ser en sí mismo al mismo tiempo, de la misma forma y con la misma esencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Trinidad? Que dijimos que para los testigos de Jehová, por ejemplo, la Trinidad es algo ilógico, no lo entienden. Porque dicen cómo algo puede ser una cosa y al mismo tiempo otra cosa. ¿Y se acuerdan qué respondimos a ello? Pues, yo lo escuché de tus pláticas, pero no nos tocó ya aquí. Ajá. No digo que aquí era lo mismo todo. O sea, la Trinidad era... Los tres son lo mismo. Los tres son lo mismo. Pero no estamos hablando de que un Dios es un Dios y tres dioses. Sí, No. Es una sola. Son tres personas en una Son tres personas. En una sola. Y un solo Dios, en esencia, pero tres personas. No es una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Eso es una ley de la lógica, eso es un absoluto lógico. La ley de la no contradicción. Un solo ser, tres personas en un un solo Dios en sustancia, en esencia. Ajá. Entonces, pudimos reconocer que es una no contradicción porque estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando hablamos de que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo caso, en la misma forma y en la misma esencia, esa es una ley de la lógica y trasciende más allá de incluso de la mente humana. Es una verdad, es un absoluto. Algo no puede ser y no ser en sí mismo al mismo tiempo. Otra ley de la lógica, la ley del medio excluido. Una declaración es verdadera o falsa sin un punto intermedio. Por ejemplo, ¿estás embarazada sí o no? No puedes estar medio embarazada. ¿Ok? Lógica. Estas lógicas es un reflejo de una mente trascendental, que trasciende más allá de lo que son las verdades físicas, que trascienden más allá de la inteligencia humana. ¿Ok? Es por ello que es una muestra de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque es evidente que viene de una mente trascendente que es más allá del universo creado. ¿Queda claro? Por eso estamos hablando de la trascendencia de Dios. Los absolutos lógicos forman la base del discurso racional. Si podemos discutir, tener un debate racional, es por la lógica, pero no porque la lógica la haya creado el hombre. ¿Queda claro? No quedó claro, pero ahora que lo volvamos a escuchar, como que queda sí, o más sea, claro. es mucho más grande que cualquier lógica humana. Sí, trasciende más allá de lo que puede ser explicado y no explicado. Es que son verdades absolutas, Ajá. verdades absolutas que no fueron creadas por el hombre, porque siempre fueron verdad aquí, y en China, por ejemplo, sin que hubiera siquiera contacto entre esas civilizaciones. Eran verdades que estaban ahí.
La lógica no se inventó, se descubrió.